de tipo epigráfico que se ha hecho al principio relativas al Edén. ¿Cómo concibe el mundo judío en la Edad Media? No sé si actualmente mantienen todo como antiguamente relativo al más allá. Igual que el cielo cristiano o el paraíso musulmán, no sé si tienen algún tipo de tal, tanto cielo como infierno, y si existe alguna representación pictórica o en cerámica relativa a esa concepción del más allá. No sé si en España, que parece que hay pocos restos, o en el resto en otros ámbitos geográficos. Esa sería la primera. La segunda pregunta relativa a las tipologías de enterramientos, si se efectuaban en la Edad Media pues directamente en la tierra o en cajas o en algún tipo de receptáculo, ¿no? Y si en el ajuar funerario o en el tipo de enterramiento, en la tipología, se percibían diferencias en los rangos socioeconómicos, eran enterramientos opulentos o sencillos. Esa es la segunda pregunta. Muchas gracias. Bien, muchas preguntas. A ver, la respuesta. Bueno, yo le contesto a la segunda, que es la de mi ámbito, el arqueológico. Aunque me da reparo hacerlo, tenemos en la sala al principal experto en arqueología funeraria judía, que es Arturo Ruiz Taboada, por aquí cerca. Yo le recomiendo la lectura de su obra. El título exacto creo que es... no lo recuerdo ahora mismo, es de la editorial Largástula, publicada en el año 2011 aproximadamente, que analiza los diferentes testimonios y en el que encontrará respuesta a esto mucho mejor. Existen distintas variedades de enterramiento, que van desde el sepulcro, que se ha ido muy bien identificado en Segovia, hasta los enterramientos en fosa o lucillo, que son los que hay en Toledo y que seguro que esta tarde él les expone. En todos ellos podemos encontrar diferentes prácticas funerarias. Cuando yo hacía al principio de mi intervención esa reflexión en torno a hasta qué punto la arqueología de la muerte nos sirve para conocer el pasado medieval o el pasado de las comunidades judías, iba un poco en la línea de su pregunta. Cuando me pregunta sobre la existencia de distintos niveles de vida o diferencias de tipo social, la arqueología de la muerte aplicada al estudio de la Edad Media presenta dificultades en ese sentido. Quiero decir que, en principio, hay una tendencia, en comparación con la arqueología de la muerte de otros periodos, una tendencia al registro igualitario, sobre todo en el caso de las comunidades judía e islámica, menos en las cristianas, en la Edad Media, que evita que podamos extraer conclusiones importantes y tempranas en torno a la existencia de distintos niveles de vida o categorías sociales, que sin embargo somos conscientes que eran algo muy evidente, muy palpable en la vida cotidiana, tanto de comunidades judías como islámicas como cristianas. Por eso yo hacía referencia a que algunos de los presupuestos metodológicos de la llamada arqueología de la muerte, que hablan de gasto en muerte es inversamente proporcional a la posición en vida, o digamos que la línea que une el mundo de los muertos y el mundo de los vivos es bastante débil en este caso. Otra cosa es que a través de los análisis de tipo antropológico podamos extraer conclusiones al respecto, pero las tumbas en general no presentan ningún elemento diferenciador, salvo en algunas ocasiones que son extraordinarias. La presencia de elementos epigráficos como anillos o adornos personales, como pueden ser amuletos o pueden ser pendientes o algún alfiler que une la mortaja, siempre también entran dentro de ese gran debate en torno a qué es ajuar y qué no es ajuar, pero parecen que normalmente son más bien posesiones personales que acompañan a los difuntos en muerte y que no se les extraen a los cuerpos. No tenemos ninguna posibilidad de extraer grandes conclusiones en torno a la diferencia, si esa es su pregunta y se ha entendido bien, de las poblaciones en vida a partir de su registro funerario. Bueno, en respuesta a la primera pregunta, le diré que desde luego en las colecciones del Museo Arqueológico Nacional no tenemos nada al respecto de esa representación del Edén al que usted se refería. Dudo que en las colecciones del Museo Sefardí tampoco, me confirma Santiago Palomero, que hablará esta tarde. No sé si para la antigüedad tardía existe alguna referencia. No, yo sepa no. Lo siento. No. ¿Alguna otra pregunta?
Buenos días. Yo quería hacerles la pregunta a los dos participantes en el seminario. Existe una especie de esencialismo bastante naif cuando se trata el tema de la arqueología funeraria judía y suele atribuirse a todo elemento arqueológico con rasgos que pueden ser identificables como judíos y a los cementerios también rasgos que solo son propios del comportamiento de las comunidades judías en la Baja Edad Media. Me refiero sustancialmente a atribuir a los hallazgos arqueológicos, a la evidencia arqueológica funeraria tardoantigua y alto medieval, pues un exclusivismo, por ejemplo, del espacio cementerial que sabemos que caracteriza a los espacios bajo medievales, pero que no sabemos si caracterizó en algún momento a los espacios funerarios tardoantiguos y alto medievales. Algunos de los ejemplos que conocemos de sepulturas con signos que invitan a considerar a los judíos como los del cementerio de Tarragona son judíos enterrados en un cementerio multiconfesional en el que toda la comunidad residente en un sitio se enterraba allí independientemente de su religión. Mi pregunta es, desde luego tuvo que existir algún momento en el que esos cementerios antiguos de tradición clásica se convirtieron en unos cementerios distintos, en los que cada comunidad religiosa se enterró separadamente. Ahora, lo que no sabemos es cuándo ni por qué sucedió esto. Y yo supongo que esta es una de los umbrales importantes a la hora de perder esta inocencia en la interpretación de la evidencia arqueológica. Mi pregunta es hasta qué punto los dos ponentes están de acuerdo y cuál es su idea de cómo y cuándo se produjo esa transformación. Gracias. Bueno, por los dos ponentes entiendo que van por ellos dos. Nuevamente el Museo Arqueológico no tiene nada que decir al respecto. Bueno, si quieres, empiezo yo por ser más antiguo. En la península ibérica no tenemos, desgraciadamente, ningún cementerio para la época tardorromana o visigoda judío, o sea, que se puede identificar como tal, como judío. Pero sí tenemos, para el ámbito occidental, contamos con las catacumbas judías de Roma y algunas más también. He mencionado antes la ciudad de Venosa, al sur de Italia, donde hay epigrafía y hay contexto funerario. Claro que llega hasta el siglo, creo recordar, XI-XII como máximo, aunque el periodo de mayor riqueza de testimonios se sitúa entre el V y el VIII. Bueno, es decir que, al menos en el mundo antiguo, los judíos podían enterrarse, normalmente, evidentemente, se enterraban en contexto funerario judío, propiamente en cementerios, para entendernos, judíos. Pero también hay ejemplos de judíos que se enterraban en otro tipo de cementerios, de necrópolis, ¿no? Junto a los paganos. El problema es el siguiente, y esto lo identificó muy bien Víctor Rogers, hace ya algunos años, en su monografía sobre los judíos de Roma. Y es que, en tanto que nosotros nos encontramos con prácticas funerarias identificadas dentro de las catacumbas que sabemos que son judías, qué sé yo, la catacumba de Villa Torlonia, por ejemplo, o la de Villa Randanini en Roma, podemos identificar que estamos ante tumbas judías, evidentemente porque aparecen símbolos judíos, la menorá o algún otro elemento, pero también tenemos inscripciones en estos contextos que son totalmente paganas y que sabemos que pertenecían a judíos. Entonces, ahí hay un problema de identificación. Es decir, para entendernos, contamos con muchos ejemplos donde se ha perdido o nunca estuvo el símbolo judío y, sin embargo, aparecen fórmulas como dis manibus sacrum, que es una fórmula pagana, absolutamente, pero que sabemos que pertenecía a un judío. Igual pasa con la decoración
de los frescos de muchas de estas catacumbas, donde aparecen figuraciones, una iconografía absolutamente pagana. Ahora creo recordar una de las estancias de la Villa Randanini, donde aparece un fresco de una fortuna. Es decir, y estamos en un contexto funerario absolutamente judío. ¿En qué momento podemos, al margen de estas catacumbas judías, identificar tumbas propiamente judías si no están, como repito, en estos contextos, y no lleva, porque no siempre en el mundo antiguo llevan signos claramente identificables, pues la verdad es que lo ignoramos, no tenemos más información. Ese es uno de los hándicaps de la arqueología funeraria judía del mundo antiguo, ¿no? Al menos eso es lo que yo puedo decirle de esta época, ¿no? Yo, por mi parte, estoy totalmente de acuerdo con las reflexiones. Creo, no lo he abordado en la ponencia por el tiempo limitado y porque tampoco quería concentrar mi intervención en el registro funerario, porque son evidentes todos estos motivos que hacen que no deba ser la clave para intentar entender las comunidades judías, ¿no? Pero sí, efectivamente, yo he mencionado que de los más de un centenar de cementerios que conocemos a través de la documentación, su presencia, de hecho solamente en principio se han identificado 8 o 9. Yo he dicho 13 con total seguridad, ¿de acuerdo? Lo que no he dicho, que es algo importante, es que no todos ellos son entendidos como cementerios exclusivamente judíos. El caso del Cerro de la Horca yo creo que es un buen ejemplo de ello. Entonces, ¿en qué momento los judíos empiezan a disponer de un cementerio exclusivo para que en las fuentes aparezca como tal representado? Yo lo desconozco. Desde el punto de vista arqueológico no soy capaz de saberlo. Y es más, deberíamos poner en duda hasta qué punto, cuando en la documentación bajo medieval del 14 o del 15 se hace referencia al cementerio de los judíos, se está haciendo referencia a un lugar individualizado o al sector que esa población tenía dentro de un cementerio colectivo, que es otra cuestión todavía más compleja desde el punto de vista arqueológico. Y claro, hay casos que son evidentes, yo qué sé, las fosas comunes de Tárrega no ofrecen lugar a dudas, pero es un contexto arqueológico muy cerrado, que sin embargo está en un contexto arqueológico funerario mayor, que también tendría otra interpretación pendiente. Así que coincido plenamente en la reflexión. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Yo tengo una pregunta, bueno, más bien es una reflexión personal, sobre un tema que suele asociarse con las necrópolis judías y que creo que todavía no ha llegado a estudiarse en profundidad, o por lo menos yo creo que no tenemos todavía una explicación bastante clara. Y es aquellos casos donde se suelen asociar necrópolis judías con clavos. Me refiero quizá al caso más llamativo, quizá conocido por todos, el caso de los judíos clavados de Edeza. Sí que es cierto que son noticias muy antiguas, siglo XIX, siglo XVIII. Quería saber a día de hoy qué es lo que piensan ustedes sobre este aspecto, porque creo que se ha dicho mucho, pero realmente todavía se ha estudiado poco. En muchos contextos sí que es evidente que son clavos que pertenecen a ataúdes, pero en otros casos, algunas noticias antiguas sí que parece que aluden a que son clavos que están clavados en cuerpos, aunque no se ha podido demostrar que evidentemente sean todos estos casos asociados a los judíos. Quería saber qué punto de vista tienen ustedes. Yo normalmente cuando en una excavación de una necrópolis veo que ha aparecido un clavo, lo interpreto como un clavo de ataúd, porque normalmente en arqueología la explicación más sencilla suele ser la explicación verdadera. Entonces, eso entra dentro parte, desde mi punto de vista, de esa interpretación forzada a la que sometemos normalmente a los restos que tienen algo que ver con los judíos, en el que siempre intentamos buscar una explicación ritual, o una explicación religiosa, o una explicación de una práctica exclusiva. Desconozco con profundidad el caso de Edeza, pero hasta donde yo sé no hay pruebas concluyentes de que eso sea el resultado de ninguna crucifixión. Pero ya digo, en caso en concreto lo desconozco, pero hasta donde yo sé, en estudios de cementerios judíos, la aparición de clavos, si aparece, está siempre vinculada a clavos de ataúd, como sucede también en cementerios
musulmanes o en cementerios cristianos. Quiero decir que también, sobre esto hay mucha literatura, porque también en los cementerios musulmanes también la cuestión del ataúd y la introducción del ataúd siempre se vincula a algunas prácticas maliquíes, y había épocas que no hacían falta ataúdes, otros así, y los clavos aparecen en cementerios de primera época y en cementerios de última época. O sea que... ¿Puedo yo hacerte una pregunta, Jorge? Sí, claro. Me ha llamado mucho la atención el tema de los mikvaot, es decir, de los baños que has mencionado, rituales, ¿no? Porque es verdad que siguiendo las prácticas canónicas es muy importante el baño ritual, ¿no? Para los judíos y también para el bautismo judío, vamos a llamarlo, vamos a utilizar esa palabra, por inmersión, etcétera. Bien, en la península ibérica has mencionado algún mikvé, catalán o de Gerona, etcétera. Mi pregunta es, ¿has encontrado, es que me llama mucha atención, en Lorca un mikvé o no? No, la respuesta es no. Durante algún tiempo los trabajos de excavación en la judería de Lorca se iniciaron con una intervención de urgencia, con motivo de la construcción de un parador nacional del turismo, toda una polémica que ahora no viene al caso. El caso es que fue objeto, uno de los hallazgos, que era una especie de gran tinajero de profundidad, fue objeto de una interpretación de ese tipo. Yo no tengo ningún elemento arqueológico que me invite a pensar que ese gran depósito tinajero vaya a ser empleado, porque desde el punto de vista práctico la inmersión allí es totalmente imposible. Creo que entra dentro de esa corriente de interpretaciones relativamente forzadas que normalmente suelen tener lugar en los primeros años posteriores al hallazgo de algún tipo de resto material de la comunidad judía. Esto en el reciente volumen de Una Sefaraz inventada se explica, yo creo que sobradamente. Ahora bien, la pregunta, a mi juicio, es ¿por qué una comunidad de este tipo, de la que hemos excavado en torno a 20 casas, que es una proporción en arqueología bastante importante, y además hemos excavado prácticamente todo el entorno de la sinagoga, es un lugar en el que normalmente se ubicaría un baño de estas características, no ha dado como resultado un hallazgo de este tipo, ¿no? Cuando las poblaciones judías actuales visitan esa zona, siempre preguntan, ¿y dónde está? ¿Y por qué tiene que haber uno? ¿Por qué, hablando con expertos en legislación religiosa, está claro que cualquier corriente de agua que sea más o menos purificada, en contexto de ausencia, puede servir. El contexto del sur de la península ibérica no hace falta que yo les recuerde que es un contexto de déficit hídrico evidente, y eso se percibe en todos los yacimientos arqueológicos, en la presencia masiva de aljibes, en yacimientos fortificados, como es el caso de Lorca, ¿no? Entonces, no tendría por qué haberla, a lo mejor. Eso me pregunto yo. No tenemos por qué siempre buscar el pack judío en todos los sitios a los que vamos, ¿no? Si es una sinagoga, pues tiene que tener epigrafía, lámparas de vidrio, la teba, el ejal. Pues oiga, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Ya tenemos bastante información de cómo estas comunidades judías, cuando quieren, no cumplen la normativa. No ya la normativa en cuestiones de alimenticias, sino la normativa en la orientación de las sinagogas, la normativa en los rituales de entrenamiento. Es decir, parece que son mucho más flexibles, a lo mejor, los judíos medievales que los judíos actuales. Por eso... Y que los antiguos. Y que los antiguos. Porque no siempre se encuentran mikvaot en las excavaciones de sinagogas en Israel, O sea que... Entonces, yo, bueno, a día de hoy no hay ningún elemento que podamos identificar con un mikvé. Sí. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Dos. Vamos por partes. Esta es tu agua, por si quieres. Vale, Gracias. Al doctor Raúl González, y nos ha dejado antes así con la duda de los matrimonios mixtos, cristianos y judíos, ¿por qué mujeres y hombres? Y que nos explique un poco por qué. Muchas gracias. A ver, que me sitúe. Sí, esa es una referencia de uno de los cánones de Elvira. Entonces, los investigadores durante mucho tiempo se han preguntado por cuál es la razón, en realidad, de esto, ¿no? Y el problema está en que no hay una razón de comportamiento social o religioso específica, sino, digamos, una razón moral. Me voy a explicar. Hay, digamos, una figura que es la que puede, de alguna manera,
establecer el vínculo entre el Concilio de Elvira y el Concilio de Nicea, que se produciría años después, en el 325. Y es la figura de Osio de Córdoba. Osio de Córdoba fue obispo de esa ciudad durante muchos años y estuvo presente ya en Elvira y también después, años después, en Nicea. Pero este hombre viajó a Constantinopla, digamos, estuvo en Oriente, donde se formó teológicamente y digamos que trasladó esa normativa a los cánones de Elvira. ¿Y por qué podemos suponer esto? Pues porque en las actas apócrifas del Concilio de Nicea, del 325, que están apócrifas, en realidad siguen a la letra los cánones en griego de ese concilio, pero añaden información adicional. Entonces, en uno de esos cánones aparece precisamente la prohibición esta de judíos, del matrimonio mixto, pero no por ambas partes. Solamente, y la explicación que se daba ahí es que el hombre tenía ascendencia, es decir, capacidad de influencia mucho mayor sobre la mujer que no viceversa. Y esa es la explicación. ¿Había otra pregunta? Lo mismo. Bueno, pues, ¿hay alguna otra pregunta? Nos quedan algunos minutos y si no, cerramos la sesión. Antes de cerrar la sesión, quería agradecer, por supuesto, a los dos ponentes que me acompañan en la mesa, sus magníficas intervenciones y, en el caso especial, el caso de Raúl, por esta información cronológica que nos ha dado sobre una de nuestras piezas, que vamos a hablar más sobre ello y vamos a tener muy en cuenta, por supuesto. Muchas gracias. Nos vemos a las 4 de la tarde.